¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios, conocido por su amor infinito, opta por no salvar a algunas personas? Esta pregunta abre un panorama intrigante sobre el amor divino. Aunque es vasto e incuestionable, Dios se mantiene firme en sus principios. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad divina abarca a todos, sin distinción de género, edad o etnia, anhelando la salvación de cada uno. Las Sagradas Escrituras lo confirman en 1 Timoteo 2, versículo 4, proclamando el deseo de Dios de que todos sean salvados y conozcan la verdad. Pero, ¿qué pasa con aquellos que parecen estar lejos de esta salvación? En el video de hoy, revelaré 7 perfiles de personas que pueden encontrar obstáculos en este viaje espiritual. En otras palabras, hablaré sobre 7 tipos de personas que pueden no alcanzar la salvación. Es vital prestar atención. Muchos de nosotros podríamos estar inadvertidamente bajo la influencia de factores que obstruyen nuestro camino hacia la redención. Así que, permanezcan atentos y reflexionen. ¿Resuena alguno de estos perfiles con su viaje espiritual? La respuesta podría ser la clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y de la propia salvación. Los invito a todos a dedicar un momento para ver este video completo. Participen en las oraciones y reciban bendiciones abundantes para ustedes, sus familias y amigos. Antes de sumergirnos en el corazón de este contenido, les pido amablemente que muestren su apoyo. Denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal y compartan este mensaje esencial. Cada acción suya ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando más corazones y fortaleciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amados fieles, nos enfrentamos a una verdad inquietante. No todos en este mundo pueden o serán salvos. Esta realidad es una advertencia, especialmente para aquellos que asisten a la iglesia asiduamente. No es solo la presencia en las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, la ofrenda de diezmos, tener un título cristiano, hablar de manera piadosa o incluso el bautismo, lo que garantiza la salvación. La Biblia, en Mateo 7, versículos 21 a 22, nos trae la seria advertencia de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán haber hecho milagros en su nombre, pero Él los rechazará, diciendo, «Nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores». Este mensaje es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntense, si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos en su justicia, inmaculados ante Él? Meditar sobre esto no es solo importante, es esencial para nuestro viaje espiritual. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor? Con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. En esta guía encontrarás consejos prácticos sobre nutrición saludable, ejercicios y actividades físicas que se adaptan a tu día a día. Pero eso no es todo. También abordamos formas efectivas de manejar el estrés y cuidar de tu salud mental. Sabemos lo crucial que son el sueño y el descanso para tu energía y vitalidad. Por eso, dedicamos un capítulo entero para ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño. Y aún hay más. Ofrecemos estrategias a largo plazo para mantener una vida saludable y completa. Al adquirir hoy esta guía, recibirás gratis el libro Caminos Sagrados, una palabra de fe para tu vida. No pierdas la oportunidad de revolucionar tu salud y bienestar. Esta guía es una inversión en tu futuro, en tu felicidad. Para comprar, es fácil. Solo tienes que hacer clic en el enlace fijado en los comentarios de este video. Tu nuevo yo te espera. Cambia tu vida hoy. Siéntanse bendecidos por estar aquí, participando de este video en un momento tan crucial. Como nos recuerda 2 Corintios 5, versículo 10, todos nosotros debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora, reflexionemos sobre 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas. El primer grupo está compuesto por los incrédulos. ¿Pero quiénes son ellos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. La única vía para la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia,
Nadie puede ser salvado de los pecados y la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación, excepto por la fe en Dios y la creencia en su Hijo, Jesucristo. El conocido pasaje en Juan 3, versículo 16, destaca que Dios amó tanto al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, y es por eso que la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por otros medios que no sean a través de Jesucristo. Juan 5, versículo 40, afirma que algunos se negaron a ir a Jesús en busca de vida. Él es el único camino al Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4, versículo 12, nos dice que no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debamos ser salvados, excepto Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, poder, dinero, buena apariencia o incluso familiares o amigos. Somos salvados solo por la sangre de Jesús, y su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. La próxima categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas son los hipócritas. Jesús abordó directamente a estos individuos en Mateo 23, versículo 3. «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Cierran el reino de los cielos frente a los hombres. Ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a aquellos que están tratando». Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Los domingos se presentan en la iglesia con vestimentas apropiadas, levantando manos santas hacia Dios. Sin embargo, en los fines de semana, se comportan como cualquier otra persona en ambientes mundanos. Para ellos, la salvación y la vida de fe son meras formalidades, tratando la iglesia como un centro social, sin verdadera devoción. Estas personas pueden incluso adorar a Dios públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste verdaderamente en sus actos y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia, pero no muestran frutos que prueben la fe que profesan. Están en la puerta del reino, pero no entran y aún impiden que otros entren. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, encontramos la historia de un fariseo arrogante que se consideraba justo y despreciaba a los demás. En contraste, Jesús elogió la actitud humilde del publicano que, consciente de sus pecados, imploraba la misericordia de Dios. Esta narrativa ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda que la salvación viene por la gracia, a través de la fe, y no es algo que podamos lograr o de lo que podamos alardear. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvadas son los apóstatas. Segundo Pedro 2, versículos 20 a 22, nos habla claramente sobre ellos, diciendo que si alguien, después de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a enredarse y es vencido por el mundo, su condición final es peor que la inicial. Esto resalta la gravedad de apartarse del camino de la verdad después de haberlo conocido. Estos individuos se encuentran en una situación peor al final que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, dar la espalda al mandamiento sagrado que se les entregó. Es como describen los proverbios: el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado, a su revolcarse en el lodo. La Biblia nos muestra el cuadro de aquellos que se vuelven religiosos y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales, pero que al final revelan su verdadera naturaleza y regresan a ellas. Un cerdo lavado sigue siendo un cerdo. Estas son personas que juegan con los fundamentos de las creencias cristianas, como el bautismo, la comunión y la asistencia a la iglesia, pero que eventualmente revelan su verdadero yo, volviendo al mundo y sus tentaciones porque en realidad nunca tuvieron fe. La próxima categoría de personas que la Biblia dice que no pueden ser salvadas son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, donde advierte que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. Algunas personas blasfeman contra Dios, burlándose del Espíritu Santo y menospreciando su manifestación. Este se considera el pecado imperdonable. Por lo tanto, es crucial tener cuidado con lo que se dice sobre el Espíritu Santo.
Eviten bromas, asociaciones o grupos que hablen de manera despectiva sobre el mover del Espíritu de Dios, pues eso puede llevar al cometimiento de este pecado imperdonable. El último grupo de personas que, según las Escrituras, Dios no puede salvar son los ya fallecidos. Es común que muchas personas busquen pastores y líderes religiosos pidiendo oraciones durante el funeral de un ser querido. Sin embargo, es importante entender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación solo es posible mientras se está vivo. Después de la muerte, se vuelve completamente inalcanzable. La idea de un purgatorio, como algunos creen, no encuentra respaldo en la verdad de la palabra de Dios. La salvación es posible solo en vida, y es por eso que es crucial entregar su vida a Jesús. Amigos, espero que ahora puedan comprender que algunas personas pueden no ser salvadas. Esto no ocurre por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su estándar de justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, incluso cuando todavía éramos pecadores. Después de ese sacrificio supremo, si alguien opta por no creer, Dios no comprometerá sus principios nuevamente. En conclusión, les pregunto, ¿han aceptado realmente a Jesús como su Señor y Salvador? Si aún no lo han hecho, este es el momento ideal. El arrebatamiento es un tema ampliamente discutido entre cristianos e incluso no cristianos. No es solo un evento futuro predicho, sino un evento profético que ciertamente ocurrirá. El momento exacto es desconocido, pero esto es lo que sabemos. Primera Tesalonicenses 4, versículos 15 a 17, nos dice que según la palabra del Señor, nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que han dormido, porque el mismo Señor descenderá del cielo con un grito, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe. Ser arrebatado para reunirse con el Señor en las nubes es sin duda una experiencia gloriosa, que todo creyente espera con gran expectativa. El arrebatamiento es un evento singularmente destinado al pueblo del Señor, a aquellos que han depositado su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han apartado de una vida de pecado. Esto significa que, independientemente de cuántas buenas acciones se realicen en la tierra o cuán nobles sean las intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue ese momento. Algunas personas creen que el arrebatamiento ocurrirá más de una vez, dando una segunda oportunidad a aquellos que pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no apoya esa idea. Por lo tanto, es esencial hacer todo lo posible para asegurar que usted participe en esta experiencia gloriosa. El arrebatamiento sucederá solo una vez y no se repetirá. Ser dejado atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. Por otro lado, para aquellos que sean arrebatados, será el inicio de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también abrazarán y disfrutarán plenamente lo que significa tener la vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y vencido. En este video explicaré detalladamente qué es el arrebatamiento. Les pido que sigan con atención, pues esto fortalecerá su fe y eliminará cualquier temor sobre el arrebatamiento de su corazón. La palabra arrebatamiento describe un evento crucial en las Escrituras, en el cual Dios retira a todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, abriendo camino para que su justo juicio sea derramado durante el período de la tribulación. Es fundamental destacar que la palabra arrebatamiento no se menciona explícitamente en ningún lugar de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de las Escrituras apuntan a la ocurrencia de este gran evento. Ejemplos de estos versículos se encuentran en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y en otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman la ocurrencia profetizada que llamamos arrebatamiento. Debido a la importancia de este evento futuro, mucho se ha enseñado sobre el arrebatamiento.
Estas enseñanzas han generado diversas opiniones e interpretaciones. Una creencia significativa pero equivocada asociada al arrebatamiento es que muchos creen que este y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras no sostienen esta visión. La Biblia afirma claramente que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos distintos. Vamos a aclarar algunas diferencias clave entre el arrebatamiento y la segunda venida. Durante el arrebatamiento, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este retorno tiene el propósito de juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, para vencer al anticristo y a Satanás, y para reinar por 1000 años, como se relata en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El arrebatamiento, como se definió anteriormente, será el momento en que los santos sean removidos de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En cambio, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresará con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a aquellos que se quedaron en la tierra y aprisionar al diablo por 1000 años. En segundo lugar, el arrebatamiento será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15, versículo 52 está escrito: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos. Conforme a Mateo 25, versículo 27, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no sucederá hasta que ciertos eventos proféticos de los últimos tiempos se cumplan. Esto significa que el arrebatamiento precederá a la segunda venida. Existen varias interpretaciones y corrientes de pensamiento sobre el concepto del arrebatamiento, pero la Biblia sigue siendo la fuente más válida y precisa de información sobre este evento de los últimos tiempos. Una interpretación errónea común sobre el arrebatamiento es la idea de que está destinado solo a las personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el arrebatamiento es para los creyentes en Cristo Jesús. Puedes ser un ciudadano ejemplar, generoso y cumplidor de las leyes de tu país, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, temo decir que podrías ser dejado atrás en el arrebatamiento. La Biblia nos enseña algo de gran esperanza y consuelo, especialmente para aquellos que han perdido seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tienes un ser querido que falleció y era un creyente fiel en Jesucristo, traigo buenas noticias. Resucitarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en los aires durante el arrebatamiento. Esto es motivo de gran ánimo y alegría. Ahora te podrías preguntar, ¿es posible prepararse para el arrebatamiento? ¿Cómo puedo prepararme para este grandioso evento? La respuesta es un rotundo sí. Voy a compartir cómo prepararse para el arrebatamiento. Una de las maneras de estar listo es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerda la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18, versículo 8. Les digo que Él hará justicia a ellos rápidamente. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Por lo tanto, amado, dedícate a las cosas que edifican tu fe y te motivan a vivir una vida justa. No permitas que nadie te desanime de la necesidad de vivir con fe y rectitud. Asegúrate de que no solo estés hablando de pureza, sino también viviéndola, pues el Señor te concede gracia y sabiduría. Otra manera de mantenerse preparado para el arrebatamiento es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas. Mientras vives en preparación, es esencial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por ti mismo. Todo creyente que se dedica al estudio de la palabra de Dios se convierte en un obrero que no necesita avergonzarse, capaz de aplicar la palabra de verdad en todas las áreas de la vida. Es esencial leer, estudiar, comprender
y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque puedan parecer excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una enseñanza que es excesivamente compleja, mística o ambigua no es necesariamente verdadera. La mayoría de las veces, la verdad de la palabra de Dios se presenta de manera simple para que todos puedan estar completamente equipados para realizar buenas obras. Otra manera importante de prepararse para el arrebatamiento es permanecer entre una comunidad de creyentes genuinos. Proverbios 27 nos dice: así como el hierro afila el hierro, una persona afila a otra. Vivir en comunidad con otros creyentes es fundamental. Como sugiere el dicho popular, hay seguridad en números. La Biblia nos anima a no descuidar las reuniones con otros creyentes y a asegurarnos de que nada nos aísle de la comunión. El aislamiento de la comunidad de creyentes no es algo que venga de Dios, sino una artimaña del diablo. La cuarta manera de prepararnos para el arrebatamiento es orar por guía y fuerza mientras vivimos en los últimos días. La oración es uno de los medios por los cuales permanecemos conectados al Señor, especialmente en los momentos en que nos sentimos solos en este viaje celestial. Ora al Señor por guía y fuerza, pues nuestra propia fuerza puede fallar, pero con el equipamiento del Señor no fallarás. En conclusión, al tomar medidas para prepararte para el arrebatamiento, recuerda que Dios está colocando señales a lo largo del camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el arrebatamiento, pero hemos sido advertidos y enseñados a estar atentos a los signos de los tiempos finales. El propio Jesús nos instruyó sobre estos signos y la necesidad de estar vigilantes durante los últimos días. Sí, Jesús habló sobre estos eventos. Por lo tanto, ante la manifestación de estas señales en nuestros días, sería prudente prestar más atención a las Escrituras que nunca. Es crucial enfocarnos en las orientaciones que Jesús nos dejó sobre cómo conducir nuestras vidas en los tiempos finales. Como Él dijo en Mateo 24, versículo 33, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En este video, compartiré 3 enseñanzas vitales de Jesús y cómo se aplican práctica y directamente a nuestra vida cristiana cotidiana. El primer consejo de Jesús, encontrado en Mateo 24, versículo 46, nos informa que seremos bendecidos si somos encontrados cumpliendo sus instrucciones cuando Él regrese. Jesús, al orientar a los creyentes sobre su regreso, destacó que la verdadera fidelidad está en ser encontrado haciendo esto cuando el Maestro regrese. Prometió que en su vuelta, esos siervos fieles serían bendecidos. ¿Pero qué significa ser encontrado haciendo esto? ¿Qué exactamente debe el siervo, el creyente que sigue a Jesús, estar haciendo cuando el Señor regrese para permanecer seguro en estos últimos días? Significa ser encontrado fielmente realizando las tareas que el Señor confió a nosotros, como creyentes. Esto implica que no debemos descuidar la misión que Él nos confió hasta su regreso glorioso. Jesús aclaró esta idea a través de la parábola de los talentos. Ser encontrado haciendo esto significa estar activamente comprometido y dedicado a la misión que nos fue confiada, realizándola con excelencia, mientras vivimos en sincera expectativa del regreso inminente de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que nos fueron confiadas incluyen: predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado para todos los que han depositado su fe en Jesús, para ser activos en la misión de llevar el Evangelio a todos alrededor. Nuestro compromiso en difundir el mensaje del reino de Dios a las aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser firme, independientemente de los obstáculos y desafíos que encontremos. Hacer discípulos. Además de diseminar el Evangelio, Jesús nos encomendó hacer discípulos. Esta tarea está claramente delineada en Mateo 28, versículo 20, y enseñarles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hoy en día, la necesidad de discípulos es inmensa, y Jesús convoca a cada uno de sus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede formar otro discípulo. Hay una necesidad urgente de trabajadores dedicados en el reino de Dios hoy.
Cuando nos esforzamos en ayudar a las personas a acercarse a Dios, a amarlo, servirlo y representarlo, estamos de hecho poniendo en práctica el mandato de Jesús. Al hacer esto, nos comprometemos a ser encontrados haciendo esto, en el momento del retorno del Señor. Una de las orientaciones cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos tiempos finales es mantener siempre elevada nuestra vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos alejen del verdadero camino. Conforme a Marcos 13, versículo 33, en la versión ampliada, se nos aconseja estar alerta, vigilar constantemente y orar, ya que desconocemos el momento exacto de la llegada de la hora determinada. Para un cristiano, estar en guardia significa estar atento y devoto en oración. Debemos, amados santos, permanecer siempre vigilantes, no sucumbiendo al sopor espiritual. Esta es una exhortación para profundizar más en la práctica de la oración mientras esperamos el retorno del Maestro. En el lugar de oración encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para atravesar los desafíos de estos últimos días, escapando de las trampas y engaños. Los desafíos actuales exigen que tú y yo dediquemos tiempo de calidad al Señor en oración, diariamente. Pregúntate, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración todos los días? Percibe que es fundamental orar continuamente para comprender la voluntad de Dios para ti y las acciones que Él desea que realices en ese momento. La comunicación con Dios nos proporciona ventaja frente a los innumerables planes de Satanás. Muchos cristianos aún no han percibido que el mundo está cambiando diariamente para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está empeñado en desviar al máximo número de santos posible. Pero recuerda, el diablo es engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diariamente nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús para la conciencia de su regreso. Dormir en la búsqueda de mantener nuestra vigilancia en estos días finales es ignorar este consejo vital de estar atento y alerta, pues no conocemos la hora exacta de su regreso. En Marcos 13, versículos 35 y 36, se dice: «Por tanto, manténganse alerta, pues no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Puede ser por la tarde, a medianoche, cuando cante el gallo o al amanecer. Si él llega de repente, no permitan que los encuentre durmiendo». Esta advertencia es clara. Debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí, dormir no se refiere al descanso físico donde cerramos los ojos para revitalizarnos, sino a un estado de insensibilidad y descuido espiritual. Por lo tanto, en este periodo de incertidumbres y transformaciones, es esencial que sigamos fielmente este consejo de vigilancia y oración, pues desconocemos el momento preciso del retorno divino. Mantenerse espiritualmente despierto y atento es la clave para no ser sorprendidos y estar listos para enfrentar los desafíos que nos esperan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos tiempos finales, enfatiza la importancia de no volverse indiferentes o descuidados en relación a las cosas del reino de Dios o a la inminente vuelta de Cristo. Nos exhorta a permanecer vigilantes, pues desconocemos la hora de su regreso. No debemos dejarnos llevar por tendencias pasajeras o olvidar sus advertencias. Cada fiel es alentado a estar en guardia, esperando con esperanza el retorno del Señor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos con cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa estar activamente comprometido en proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando cualquier cosa que desvíe nuestro corazón de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21, versículos 34 y 35. Él nos advierte severamente para ser cuidadosos, para que nuestros corazones no sean sobrecargados por las disipaciones y ansiedades de la vida, pues ese día puede sorprendernos repentinamente como una trampa. Jesús nos alerta sobre el peligro del engaño proveniente de un estilo de vida frívolo y desenfrenado que puede volverse común en los últimos días. Recordamos que eventos similares ocurrieron en los días de Noé, en Sodoma y Gomorra, y hasta en Babilonia, antes de ser destruidas. La Biblia relata que antes de esos eventos, la gente estaba tan absorta en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que se olvidaron de Dios y de sus advertencias. Hoy,
Vivimos una situación similar, con muchos olvidándose gradualmente de Dios y volviéndose hacia las mentiras y engaños difundidos por el enemigo a través de influenciadores de medios y hasta de gobiernos. Jesús también advirtió que algunos pueden desviarse no necesariamente por causa del pecado, sino por las ansiedades de la vida. Por eso, es necesario estar atento a las presiones que debilitan la fe ajena. Aunque enfrentemos tiempos difíciles, no debemos permitir que nada enfríe nuestro corazón en relación a Dios. Independientemente de las circunstancias, no permitas que la ansiedad te aleje de tu fe. Al contrario, que tu fe te libere de la ansiedad que domina a tantos en estos días. Queridos amigos, después de escuchar estos consejos del propio Señor Jesús, ¿cuál debe ser nuestra reacción? De acuerdo con la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, vivimos tiempos difíciles en los últimos días. Las personas se volverán egoístas, avaras, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin amor, intransigentes, calumniadores, descontrolados, brutales, enemigos del bien, traidores, precipitados, vanidosos y amantes de los placeres en vez de amantes de Dios. Mantendrán una apariencia de piedad, pero negarán su verdadero poder. Debemos evitar a estas personas. Esta orientación es cristalina. Debemos distinguirnos y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que presente solamente una forma exterior de piedad, pero que, en realidad, viva de manera contraria al poder de una vida piadosa. En otras palabras, sus acciones o apoyos son reflejos directos de una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos hacia el futuro con esperanza y anticipación por el retorno del Señor, debemos aferrarnos firmemente a la profesión de nuestra fe y luchar con fervor por la fe que nos fue confiada. Permanezcamos estables, firmes e inmutables. Recordemos que, cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron su mirada fija en Él y vivieron sus vidas para agradarle. En Apocalipsis 22, versículo 12, se dice: «He aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para retribuir a cada uno conforme a su obra». ¿Has reflexionado sobre lo que realmente importa en la vida? ¿Cuál sería la única cosa que preservarías si estuvieras a minutos de enfrentar la eternidad? Si alguna vez has pasado por una experiencia cercana a la muerte, tu visión sobre la vida cambia radicalmente en ese exacto instante. Nada más parece tener importancia, excepto una cosa esencial: Cristo Jesús. Frente a la muerte, se hace evidente que en medio de todas nuestras persecuciones mundanas y logros, es nuestra unión con Cristo, posibilitada por su acción en la cruz, la que lleva un significado genuino. Acompáñame mientras nos sumergimos en este mensaje profundo y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la garantía de la vida después de la muerte. Este es un mensaje de suma importancia, y Dios desea que le prestes toda tu atención. No dejes pasar nada, abre tu corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos qué puede ocurrir después de este momento. Conforme destaca Gálatas 6, versículo 14, nuestro mayor orgullo debe residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Frente a la eternidad, todas nuestras búsquedas y ambiciones mundanas pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos un poco sobre una persona que enfrenta un encuentro con la muerte, pues esto ofrece un paralelo impresionante con nuestras propias vidas. Piensa en el empresario que planificó meticulosamente una reunión de negocios para la próxima semana. Frente a su muerte inminente, a medida que su vida se desenvuelve ante sus ojos, esa reunión se convierte en un pensamiento distante e irrelevante. Pierde su valor. La búsqueda incansable de riqueza deja de dominar sus pensamientos, e incluso su pasión por su equipo de fútbol favorito palidece en comparación. Su amada casa, antes vista como un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, este es un conmovedor recordatorio de que las cosas por las que nos esforzamos y damos tanta importancia, al final, no tienen relevancia ante la eternidad. El dinero, los bienes materiales e incluso nuestros logros más estimados son efímeros comparados con la cuestión fundamental de dónde pasaremos la eternidad.
Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, ya que tiene un papel crucial en la definición de nuestro destino eterno. Es esencial tomar en serio esta lección, pues se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad ineludible que llegará para todos, y en el momento en que se aproxime, todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades mal orientadas se desvanecerán como humo. En el fondo sabemos de esta verdad, pero a menudo fallamos en dar la debida prioridad a nuestra relación con Dios, perdidos en la búsqueda de éxito, reconocimiento y logros mundanos. No debemos perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sea un llamado para despertar, animándonos a reevaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al término de nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? ¿Existe un reino llamado purgatorio, o simplemente entramos en un sueño hasta el día prometido de la resurrección? Hebreos 9, versículo 27, ofrece una respuesta clara, afirmando: y así como está determinado para los hombres morir una vez, viniendo después de eso, el juicio. La palabra de Dios desmiente cualquier concepción de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio después de la muerte. La idea de un purgatorio es sustituida por la certeza de un juicio divino tras nuestra vida terrenal. Amigos, al tomar conciencia de la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas cambiarán drásticamente. La comprensión de que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, que examinará meticulosamente cada detalle de nuestras existencias, nos impulsa a adoptar un modo de vida diferente. Sepan que hasta las palabras que pronunciamos serán minuciosamente analizadas y juzgadas. Mi querido amigo, el juicio está a las puertas, asomando en el horizonte, y en este juicio, un factor crucial determinará los destinos de nuestras almas. Pronto veremos cuál es ese factor. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, reencontramos el tema de la cruz, pues el mensaje de la cruz es locura para los que están pereciendo, pero para nosotros que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Reflexionen nuevamente sobre estas palabras. La predicación de la cruz de Jesús, puede parecer absurda para aquellos en perdición, pero para los salvos representa el poder de Dios. La cruz, una vez más, se destaca, diferenciando a aquellos que siguen el camino de la perdición de aquellos en el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los acontecimientos en aquella cruz y la subsiguiente resurrección, la salvación no hubiera sido posible para nadie, como nos recuerda Gálatas capítulo 6. La enfática declaración del apóstol Pablo, lejos de mí, actúa como un principio rector para centrar nuestras glorias únicamente en Cristo. Nos invita a dirigir nuestra mirada hacia Jesús, a fijar nuestros ojos en la cruz y a depositar nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz se erige como un faro de esperanza y un recordatorio del amor y sacrificio incalculables que aseguraron nuestra redención. En nuestro día a día, estamos constantemente distraídos y tentados a alejarnos del verdadero significado de la cruz. Seducidos por los encantos de las conquistas mundanas, envueltos en la búsqueda de ganancias personales y atraídos por los placeres efímeros de esta vida, a menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Ante la eternidad, estas búsquedas se vuelven insignificantes en comparación con el impacto duradero de la cruz. Ella se destaca como el elemento central que diferencia a los que están pereciendo de los que están siendo salvos, y sirve como fundamento para el perdón de los pecados. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles permanece como un llamado firme para fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos mientras consideramos la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de disputas por nuestra atención, enfrentamos una miríada de distracciones que buscan desviar nuestro enfoque de la cruz. La importancia de mantener la cruz en el centro de nuestras vidas es un recordatorio constante para no perdernos en las trivialidades e ilusiones pasajeras, sino buscar el significado profundo y eterno que ella representa. La sociedad a menudo nos alienta a concentrarnos en nuestra propia bondad, instándonos a enorgullecernos de nuestros logros y rectitud personal.
promueve la idea de autosuficiencia, basada en la confianza en nuestra propia bondad percibida, perpetuando una visión distorsionada que desestima la verdad más profunda de nuestra condición humana. A menudo, escuchamos susurros que nos recuerdan todas nuestras buenas acciones. Nuestra amabilidad, amor, responsabilidad con las cuentas, apoyo a la comunidad y cuidado con la familia. Somos elogiados por nuestra rectitud moral y cumplimiento de las leyes, llevando a muchos a creer que son, de hecho, buenas personas. Esta mentalidad es común en muchos en el mundo, incluyendo a aquellos que no creen, fallando en reconocer la propia naturaleza pecaminosa y las terribles consecuencias que de ella derivan. Muchos no se dan cuenta de lo que Romanos 3, versículo 23, intenta enseñarnos. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O aún en Romanos 6, versículo 23, donde se lee, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el diablo engaña a las personas, dándoles una falsa percepción de rectitud, manteniéndolas alejadas de la salvación, hasta que sea demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, vista solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiada por el mensaje del Evangelio, que señala a cada uno de nosotros y declara que todos hemos fallado en alcanzar la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, revelando una verdad inquietante. Cada persona, no importa cuán respetada por la sociedad o cuán virtuosa, es considerada pecadora ante un Dios santo. Muchos se asustan con esta firme evaluación de su condición moral y rechazan vehementemente la idea de ser clasificados como pecadores. En lugar de eso, prefieren aferrarse a la ilusión de su propia rectitud. Por eso, el mensaje del Evangelio se convierte para ellos en algo ofensivo y difícil de comprender, una verdadera piedra de tropiezo. Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación. La idea de la redención les parece una tontería, un concepto sin importancia que es fácilmente descartado. Muchas personas buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y rectitud moral, creyendo que tales acciones loables son suficientes para asegurar su posición ante Dios. Son seducidas por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden alcanzar la salvación por medio de sus propios esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir a esa falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad, por sí sola, es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia rectitud no es suficiente para redimirnos. No es necesario buscar más ejemplos para darnos cuenta de la creciente cultura de desprecio a la vida humana en el mundo actual. Basta con tomar el celular y navegar por Internet para encontrarse con la hostilidad que permea el planeta. Observamos un aumento sin precedentes de asesinatos, conflictos armados y actos terroristas, más que en cualquier otra época. En las últimas 9 décadas, más vidas han sido perdidas en guerras que en los 500 años anteriores combinados. Solo en el siglo pasado, se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras, y solo en la última década, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y otros 4 a 5 millones quedaron incapacitados debido a conflictos. Lo más alarmante, sin embargo, es que en los últimos años, el número de niños perdidos por medio del aborto se acerca al total de víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino esté cerca, pero independientemente de si el rapto sucederá primero o si dejaremos este mundo para la eternidad, la cuestión crucial permanece. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como estamos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha, deja de lado las preocupaciones de esta vida. Al final, lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario, estatus social, seguidores en Instagram o logros, sino cuán preparada está tu alma. Entreguemos nuestros corazones al Señor en este momento. Arrepintámonos y seamos firmes en la verdad, independientemente del costo. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones a las cosas del Espíritu
y nos libere de las ataduras de la corrupción que domina el mundo. Que el amor por Dios se convierta en nuestra principal motivación y nos brinde la certeza sobre nuestra eternidad.